quedó pendiente permuta, ¿se acuerdan? Pero, viste que yo me gusta cambiar. En realidad, antes de permuta, yo quiero ver la promesa de enajenación de inmuebles a plazo. Si bien queda feo, como se usa ahora que estuvo la ceremonia de los Oscars el fin de semana, espolear la película queda feo, pero a mí me gusta espolear esta película porque en realidad yo les voy a contar que la promesa de enajenación de inmuebles a plazo que está en la ley 8.733, que es el texto que quiero que tengan a la vista, porque hoy no vamos a hablar del Código Civil, vamos a hablar de la ley 8.733, en realidad es una subespecie de la compraventa, y esto va a ser un tema que más adelante les contaré de lo que el profesor Blengio llamaba la magia de las palabras. Después vamos a ver qué es eso de la magia de las palabras. Entonces, la promesa de enajenación de inmuebles a plazo tiene ese título bien largo. Como les dije, está establecida en esta ley 8733 y en realidad lo primero que tenemos que hacer es ir al tema del origen. Esta ley es muy vieja, concretamente es del año 1931, y de alguna manera lo que hace ese legislador de 1931 es tomar algo, o sea, un tipo negocial que ya existía en la realidad. En realidad, con este tipo negocial, el legislador busca, por un lado, burlar la prohibición del pacto de reserva de dominio del artículo 1732. No crean que yo me olvidé que en aquella clase que yo di anterior al taller, quedó en realidad bastante pendiente el tema del pacto de reserva de dominio del artículo 1732. Pero lo que nos va a importar a nosotros es saber que ese pacto, para la doctrina abrumadoramente mayoritaria, en definitiva, está prohibido en la compraventa. Esto es, no podría un vendedor reservarse el dominio cuando el contrato es una compraventa hasta que el comprador termine de pagar el precio. Nosotros también vimos lateralmente que la compraventa puede darse al contado o también puede darse a crédito, esto es, el precio se puede financiar, pero eso no tiene nada que ver con que ese vendedor se pueda reservar el dominio, que sería bárbaro, ¿no? Quedarse tranquilo, el vendedor se reserva el dominio hasta que el comprador le termine de pagar el precio. No, no se puede porque básicamente esa es la lectura que se da del artículo 1732. Entonces, ¿qué pasa con esta figura legislativa, con esta nueva figura? Que, como ya les digo, está referida eh, no a la compraventa, porque la compraventa va a ser el contrato que está regulado por el Código Civil en todos esos artículos que ya vimos. Acá se crea una nueva reglamentación para un nuevo negocio que lo vamos a analizar hoy. Y básicamente la idea del legislador es, por una parte, eh, que se vaya a admitir la reserva de dominio. Vamos a ver cómo la reserva de dominio ahora no solamente va a estar admitida, sino que pasa a formar parte del tipo negocial. Y en realidad también busca el legislador desplazar la figura desde la compraventa a la promesa. Lamentablemente no lo logra. No lo logra por algo que nosotros ya vimos. Es decir, si bien este contrato se denomina promesa, nosotros lo vamos a terminar categorizando como un contrato definitivo, porque este es un contrato que, a diferencia de lo que pasa en los contratos de promesa o preliminares, que solo generan una obligación de hacer única, que es la de hacer un contrato, que es el contrato definitivo, acá ya aparecen obligaciones sustanciales, en particular en lo referente al pago del precio, como también incluso respecto a la propia entrega de la cosa. Pero la idea entonces del legislador era desplazar
del contrato de compraventa al contrato de promesa, aunque después nosotros vamos a estudiar de que esto no es una promesa. Déjame terminar esta explicación, ya te doy la palabra, Paula. Y finalmente aparece un motivo social, ¿sí? Era un momento, aquel año, los años 30 del siglo pasado, en que se producía, había gran fraccionamiento de la tierra, por una parte. Había terratenientes que fraccionaban la tierra, eran dueños de la tierra y la podían fraccionar para venderla en terrenos más pequeños. Y del otro lado aparecían los posibles, pensemos en compradores, porque ya les digo, en principio estamos desgajando esta figura del propio contrato de compraventa. Estos adquirentes, que así los vamos a ir llamando, eran gente de pocos recursos. Entonces también había que pensar en un mecanismo que contemplara esa situación de gente de pocos recursos, dándoles también algunas seguridades y algunas garantías, porque eran contratos que significaban que el pago del precio se iba o se pensaba que iba a tener lugar al cabo de mucho tiempo. Esta gente, estos adquirentes iban a estar pagando el precio en muchas cuotas, ¿sí? ¿Cuál era la duda, Paula? Profe, cuando habló del pacto de reserva de dominio, mencionó que no se puede, el vendedor no puede reservar el precio del dominio hasta que el No, comprador no, el termine de precio pagar. del dominio no, no. No, 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 no. El precio no es del dominio. El precio El- es uno de los elementos del contrato, es la obligación del comprador. No puede reservarse en la compraventa el vendedor la propiedad hasta que el comprador termine de pagar el precio. Eso fue lo que yo dije. Ahí va. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el balance acá con esta nueva norma? Y es un balance, digamos, que contemple tanto al que vamos a llamar promitente enajenante como al que vamos a llamar promitente adquirente. ¿Cuál es el balance? Se protege al promitente enajenante porque este es un contrato que lleva, vamos a decir, un pago del precio al cabo de muchos años en muchas cuotas, ¿sí? Pero ¿cuál va a ser la tranquilidad del promitente enajenante? Que acá sí se le permite reservarse el dominio. El promitente enajenante sigue siendo el dueño del bien. O sea, acá hay una reserva de dominio que está incluida en el propio tipo negocial, a diferencia de lo que pasa en la compraventa, que vimos que el pacto de reserva de dominio está prohibido. En la compraventa un vendedor no puede reservarse el dominio, como dijimos recién, hasta que el comprador termine de pagar el precio. Acá esto está en el propio tipo negocial. Esa es la manera de proteger al promitente enajenante. Se le permite reservar el dominio. Él sigue siendo el dueño. Pero claro, esto es una desventaja para el promitente adquirente, porque él está pagando el precio, pero el dueño sigue siendo el promitente enajenante. Entonces esto, de alguna manera, este, ¿qué pasa con ese promitente enajenante? Si lo embargan, si le pasa algo. Bueno, ¿cómo se protege al promitente adquirente? Se le va a proteger con la creación de un derecho real nuevo que vamos a analizar, pero se le da un derecho real al promitente adquirente que van a ser a partir de la inscripción en el registro, o sea que va a ser de ese tipo de derechos reales que nacen como lo que más adelante veremos con la hipoteca, que es con la inscripción en el registro, y eso le da una tranquilidad al promitente adquirente, porque vamos a ver que dada determinada situación, habiendo pago determinada cantidad de cuotas del precio o habiendo realizado determinado tipo de actos, él va a poder pedir judicialmente que se le haga la transferencia de la propiedad, incluso que se haga la transferencia de la propiedad a pesar de que no se cuente con la voluntad del promitente enajenante. O sea, es el juez el que va a representar a ese promitente enajenante y el que va en definitiva a realizar
la escrituración con ese promitente adquirente, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que yo ahí les dije que hay una conexión con un instituto que nosotros estudiábamos cuando analizábamos el fenómeno del consentimiento en la compraventa? ¿Se acuerdan que hablábamos del problema de la venta a prueba, la venta a ensayo, y el problema de la venta judicial, que en principio era aquella venta que se produce con motivo de procesos de ejecución? Bueno, acá nosotros vamos a estudiar una norma muy importante que establece la ley, que es el artículo 31, que lo veremos más adelante y que hace referencia a esto. Entonces, una cosa más. Esta promesa de enajenación de inmuebles a plazo, que tiene todo ese nombre largo, no es simplemente una compraventa a crédito, ¿tá? Y este es el momento de distinguir la promesa de enajenación de inmuebles a plazo de la compraventa a crédito. La compraventa a crédito está muy claramente establecida en la regulación del contrato de compraventa, en el artículo 1728, inciso tercero. Si querés, Brum, lo podés leer, el 1728, inciso tercero, que es lo único que vamos a leer del Código Civil. Si la venta ha sido a crédito o si el uso del país acuerda algún término para el pago, el precio debe abonarse en el domicilio del comprador. ¿Es eso? Perfecto. Es eso. Ahí en realidad se está hablando de una de las modalidades para el pago del precio, pero claramente está haciendo referencia a que el precio se puede pagar al contado o se puede pagar a crédito. Ahora, esta promesa de enajenación de inmuebles a plazo es mucho más que un fenómeno de compraventa a crédito, porque es un contrato especial que tiene su nombre, es un contrato nominado. Lo que pasa es que está fuera del Código Civil, y yo valoraría que, porque sé que no todos los códigos lo tienen, valoraría que tengan códigos que tengan esta regulación, porque para el examen, como les dejan tener el material, si tienen un código que tiene el texto de la ley 8733, van a estar mucho mejor. Y bueno, y avancemos. Esto del avance me lo deja hacer, ahí va. Lo vamos a categorizar, el contrato de promesa de enajenación de inmuebles a plazo. Por supuesto, es un contrato de cambio, no cabe ninguna duda. Es más, yo les dije que es una subespecie de la compraventa, lo que pasa que es otro negocio jurídico que tiene su regulación especial, y vamos a ver que tiene diferencias importantes en la regulación con relación a la compraventa. Pero ¿por qué es un contrato de cambio? Porque la finalidad, así como en la compraventa y en los contratos de cambio, está en que hay una transferencia definitiva de un bien, de un patrimonio a otro. La finalidad entonces es la transferencia definitiva de un bien, de un patrimonio a otro. Por supuesto, es un contrato bilateral, porque nacen obligaciones que son recíprocas, interdependientes o sinalagmáticas. Es un contrato oneroso, porque nacen obligaciones que, si quieren usamos el término del código, el del 1250, se miran como equivalentes, o le sacamos el se miran y decimos simplemente que son obligaciones equivalentes. Dentro de los contratos onerosos es claramente un contrato conmutativo, no un contrato aleatorio, sino un contrato conmutativo. Y por supuesto es un contrato principal. O sea que básicamente esa sería la categorización de este contrato de promesa de enajenación de inmuebles a plazo. Se llama promesa, ¿no? Acá empezamos con eso. ¿Se acuerdan esa frase que dice, por ejemplo, ¿de qué color es el caballo blanco de Artigas? Entonces uno dice, bueno, el caballo blanco de Artigas es blanco, ¿no? Bueno, acá está complicado, porque ¿de qué color es el caballo blanco de Artigas? No, es marrón. ¿Por qué? Porque si vamos a mirar cómo se llama este contrato, vimos que se llama promesa de enajenación de inmuebles a plazo. Entonces la pregunta es, ¿se llama promesa, así que es un contrato preliminar o es un contrato definitivo? Como les adelanté recién, claramente es un contrato definitivo. ¿Y por qué? Porque nosotros no alcanza con que digamos es un contrato definitivo, tenemos que explicar por qué es un contrato definitivo. Fundar, cuando se da una respuesta hay que fundarla. Eso lo tienen que hacer así, incluso cuando tienen la oportunidad de hacer un parcial, contestan algo, no es sí, no, blanco, negro, sino que hay que decir por qué. Para eso tenemos que mirar
el artículo primero y el artículo 15 de la ley 8.733, donde, ¿qué es lo que pasa? Se definen las obligaciones que son sustanciales. Y ahí vamos a ver que las obligaciones que se definen son efectivamente las sustanciales. En ningún momento este es un contrato que tenga como meta la creación de otro contrato que sea entonces un contrato definitivo. Entonces, eso es lo que directamente nos separa radicalmente de la definición del contrato preliminar y nos lleva a decir que acá estamos en un contrato que es un contrato definitivo. Entonces, vamos a mirar las obligaciones. Para el promitente enajenante, la obligación que nace, está en el artículo primero, es transferir el dominio, hacer tradición. ¿Tá? Esto es interesante, van a ver que hay una evolución. Al principio no se veía tan clara para el promitente enajenante la obligación de entregar el bien, que por otra parte es un bien inmueble, no es cualquier bien, como en la compraventa. En la compraventa puede ser objeto de la compraventa cualquier bien. Acá el objeto es un bien inmueble, porque el título lo dice y eso sí que queda. Promesa de enajenación de inmuebles a plazo. Entonces, ya te doy la palabra, Pereira, déjame terminar esto. Para el enajenante, transferir el dominio, hacer la tradición, que incluye la obligación de entregar la cosa, que es básicamente conferir la posesión. Con esto también puede haber un supuesto de ejecución instantánea o diferida, o sea, en el mismo momento o diferido en el tiempo. Y acá más clara todavía, para el promitente adquirente, o sea, para el adquirente, la obligación que nace es la de pagar el precio. También lo va a decir que puede ser en dinero o en otra cosa. ¿Se acuerdan que nosotros, y ahí venía lo que nos quedó pendiente, más allá de que cuando hablamos de la compraventa separamos ya ahí lo que es la compraventa de lo que es la permuta, porque en la compraventa es cosa por precio y en la permuta es cosa por cosa, pero resulta que cuando se paga el precio en la compraventa, el precio puede ser parcialmente en dinero y otra parte en una cosa. Acá pasa exactamente lo mismo. Y para el pago del precio también, de la misma forma, esta obligación, que está a cargo del promitente adquirente, puede ser de ejecución repartida o fraccionada. Después vamos a ver en la evolución que también puede darse en forma instantánea, es decir, es otra de las cosas que le vamos sacando del título, ¿no? Porque acá el contrato se llama promesa, ya vimos que no es una promesa, que es un contrato definitivo. De enajenación estaría bien, de inmuebles estaría bien, y después dice a plazos, pero después vamos a ver que también puede darse o pueden darse situaciones que se rijan por esta misma ley y en que, sin embargo, el pago del precio sea de ejecución instantánea, esto es, con un pago al contado. Pereira, ahora sí, por favor, dame tu intervención o tu duda. No, estaba siguiendo justo la clase suya ahí que decía del adquiriente justamente la pagar el precio en dinero o otra cosa que decía ahí, sea en Perfecto. cuota sucesiva o al contado. Ahí está. Y la finalidad principal del contrato es la ocupación del inmueble por el promitente adquirente, vendrá a ser, ¿no? Que vendrá a ser. Sí. Y la Bueno, adquisición eso me del encanta que dominio. lo digas así y que lo veas tan así, aunque a vos te parezca mentira, durante mucho tiempo eso no era tan claramente así, o sea, no se veía tan clara esa, esa situación en que verdaderamente el promitente enajenante tuviera la obligación de entregar el bien, lo cual era un absurdo, porque evidentemente acá lo que quiere el adquirente, pagándolo en cuotas y considerada su situación, es rápidamente, como tú decís, hacerse ese bien, ocuparlo, tenerlo, incluso le puede hacer mejoras y demás. Ahora, antes de llegar a eso, que ya lo vamos a ver más en profundidad, vamos un poco con los requisitos. El requisito de forma. Acá, cuando nosotros vimos la compraventa, ¿se acuerdan que dijimos que el contrato de compraventa en general, cómo lo categorizábamos desde el punto de vista del requisito de forma? ¿Cómo era en general la compraventa? Alejandra. Consensual, profesora. Exactamente, consensual. O sea, básicamente el 1661 dice que el contrato queda perfecto, la compraventa queda perfecta cuando las partes se ponen de acuerdo en la cosa y en el precio. No importa la forma, puede ser forma verbal, puede ser forma escrita, pero
vimos que cuando el bien era un bien inmueble o algunos otros bienes, ahí el legislador, en forma excepcional y siguiendo el criterio que tiene habitualmente el legislador de considerar que los bienes inmuebles son más importantes que los bienes muebles, en ese caso el legislador planteaba que la compraventa tenía que ser solemne. Entonces acá, más claro, ¿no? Acá tenemos que el bien siempre es un bien inmueble, por lo tanto la lógica para este legislador, que no es el del Código Civil, que era Narvaja, acá son el Parlamento del año 1931, evidentemente que ese Parlamento tenía que ser coherente con lo que era el sistema de la compraventa en el Código Civil, cuando era un bien inmueble. Entonces, y sobre todo con aquello de que más allá de lo que el planteo de Cafera, que ya conocemos, de la discusión de si esto es porque llamamos la atención del contrayente sobre la importancia del negocio que va a realizar, pero básicamente ese legislador de 1931 le pareció que era coherente que esta promesa de enajenación de inmuebles a plazo que estaba creando a través de esta nueva ley fuera también un contrato solemne, esto es, tiene un requisito de forma, pero con una particularidad, porque acuérdense que acá el legislador quería flexibilizar y sobre todo flexibilizar pensando en el adquirente, en el promitente adquirente. Entonces, acá se crea una solemnidad alternativa. Y si ustedes leen el artículo 2 de la ley 8.733, van a ver que debe perfeccionarse a través del otorgamiento de instrumento público, y ahí es igual que la compraventa sobre inmueble, o sea, la escritura pública, pero también admite el instrumento privado, ¿sí? ¿Querés agregar algo, Pereira? Sí, que este contrato, justamente la solemnidad alternativa, era porque se puede otorgar tanto en la escritura pública como en instrumento privado, no como el contrato de compraventa inmueble, el cual se tiene que hacer siempre ante la escritura pública, que estaba el 1664. Y Exactamente. si se otorga en documento privado, requiere la autenticación o el acta de certificación notarial que está en el artículo 3 de la ley. Claro, Este, eso en la ley 8733, ¿no? Por exactamente, supuesto. exactamente. Ahí hay todo un mecanismo ahí de que hay que hacerlo, este instrumento privado, con firmas certificadas, hay que protocolizarlo, en fin. Pero es instrumento privado, o sea, no es la escritura pública. Y había otra intervención que ahora no la veo. ¿Quién más quería intervenir? Bueno, seguimos. Requisito de forma. Seguimos. Objeto. Obviamente, nosotros lo estamos diciendo desde hoy. El objeto de la obligación del promitente enajenante es un bien inmueble. Esto también está en el artículo primero. Y acá venía ese tema que venimos conversando. ¿Puede entregarlo o no en el mismo momento del perfeccionamiento del contrato, o puede entregarlo en un momento posterior? ¿Sí? Cuidado, acá no estamos diciendo que en realidad el promitente enajenante esté, digamos, asumiendo, por ejemplo, una obligación de construcción del bien inmueble, porque eso es otra cosa. No, acá estamos pensando en una obligación de entregar el bien inmueble. Eso puede ser en el mismo momento en que se perfecciona la promesa de enajenación de inmuebles a plazo, o puede ser en un momento posterior. Acá, perdón, pero me gustaría leer, porque así ya lo vamos teniendo claro, lo que dice el artículo 44 de la ley. ¿Lo podés leer, Brun? ¿Tenés la 8733 a mano? Lo tengo a Perfecto, mano. lee el 44. En caso de que el compromiso conceda la ocupación del bien por el adquirente, le confiere implícitamente el derecho de gozar y hacer gozar del inmueble a terceros, salvo prohibición en contrario. Es decir, lo puede alquilar si Perfecto. quiere. Exacto. Entonces, pero ven que hay una norma que está haciendo expresa referencia a la posibilidad de que el contrato establezca de que se entrega ese bien inmueble en el mismo momento del perfeccionamiento del contrato. Ahora, eso con relación a la obligación del promitente enajenante, es un bien inmueble, artículo 1, y se puede entregar inmediatamente o con posterioridad, artículo 44.
Y el objeto de la obligación del promitente adquirente no tiene diferencia con el objeto en la compraventa, porque acá también es el pago del precio. Y ya les digo, originariamente la ley cuando nace en el año 1931 tenía previsto de que esto era a plazo, pero vamos a estudiar una evolución legislativa que lleva incluso a que también se pueda aplicar el régimen de esta ley cuando simplemente el precio se paga al contado. ¿Tá? Muy bien, objeto. Ya vamos entrando en cuáles son los derechos del promitente adquirente. Acá quiero que vayan prestando atención. El promitente adquirente, ¿sí? Lo tenemos identificado, le llamamos promitente adquirente, o sea, no como en la compraventa que le llamábamos directamente comprador, acá le llamamos promitente adquirente. Este promitente adquirente tiene, indudablemente, con motivo de la celebración de este contrato, acuérdense que el contrato era aquella convención que genera obligaciones, y en definitiva, lo que genera para este promitente adquirente es un derecho personal. En realidad, este promitente adquirente va a ser titular de dos derechos de crédito. Quiero que me vayan atendiendo. Dos derechos de crédito. ¿Por qué? Porque uno de ellos es tendiente a obtener, como vimos recién, simplemente la posesión, el uso y goce, que es eso que acabamos de ver, que dice claramente el artículo 44, y que se vincula simplemente con lo que se deriva de de cuando cumple la obligación el promitente enajenante y básicamente le entrega la cosa. Entonces él tiene ese derecho de crédito, digamos, que le permite esa posesión, ese uso, ese goce. El uso y el goce puede tener. Esto siempre vayan teniéndolo en mente, porque más adelante vamos a ver contratos donde se recibe una cosa y solamente se puede tener el uso y no el goce. Acá claramente el artículo 44 dice que este promitente adquirente va a tener el uso y el goce. Pero además hay un segundo derecho de crédito, ¿tá? Un derecho de crédito ¿a qué? A obtener la transferencia de la propiedad. Es decir, este promitente adquirente tiene un derecho de crédito a que se le haga la transferencia de la propiedad. ¿Tá? No deja de ser un derecho personal. Es decir, nace con el solo perfeccionamiento del contrato, que ya vimos cómo se perfecciona cuando se da ese requisito de solemnidad alternativa. Además, por ahí hay una mano que enseguida le doy participación. Además, cuando este contrato se inscribe en el registro respectivo, que es el registro que lleva registra este tipo de contratos, con la inscripción, ¿tá? Si bien eso no afecta a la relación obligacional, que es la que nace del contrato y no tiene ninguna modificación, pero con la inscripción, como les dije recién, en esa protección que el legislador le quiso dar al promitente adquirente, con la inscripción a favor de este promitente adquirente, van a ser un derecho real, ¿tá? Un derecho real que ahora vamos a analizar qué alcance y qué naturaleza tiene. Entonces, como ustedes ven, ese promitente adquirente tiene derechos personales vinculados con lo que es la propia entrega que se le hace, lo que le permite usar y gozar de la cosa, tiene derecho personal a que se le haga la transferencia de la propiedad, pero además, cuando se inscribe, va a tener un derecho real, que es obviamente un derecho real menor, que ahora enseguida vamos a analizar, porque ustedes imagínense lo que fue para la doctrina uruguaya allá en el año 1931, ver que aparecía un derecho real menor que no era ninguno de los que la gente conocía, no eran los de uso y goce, no eran tampoco los de garantía, era una cosa rara. Entonces la gente decía, bueno, ¿esto qué es? ¿Ah? Entonces,
Tengo a Víctor y tengo a Pereira de nuevo. Vamos con Víctor primero. Sí, no veo otra Profe, mano. No, yo Sí, la bajé porque la profesora dijo lo que yo iba a decir sobre transferir la propiedad. Era eso. Está bien. perfecto. ¿Y Víctor Sousa? bueno, yo capaz que usted lo va a decir también, pero me surgía la duda si en este contrato también se podía establecer la cláusula, por más que se vaya a diferir en el tiempo la efectiva entrega de la propiedad, si se puede establecer la cláusula de título perfecto también. No, es que justamente, a ver, no soy clara, entonces no fui clara. Acá la cláusula de título perfecto, lo vamos a ver más adelante, forma parte del tipo negocial. Es decir, acá el artículo primero establece para el promitente enajenante la obligación de hacer la transferencia de la propiedad. Por eso dije que del otro lado el promitente adquirente tiene un derecho personal, que es, digamos, la contracara de esa obligación que asume el promitente enajenante. Acá hay una cláusula de título perfecto legal, está en el tipo negocial. En la compraventa, nosotros vimos, cuando vimos compraventa, que para que el vendedor tenga la obligación de hacer la transferencia de la propiedad, se tiene que pactar a través de la cláusula de título perfecto. Si no se pacta, esa obligación no existe. Acá no es así. Acá en el propio tipo negocial está la obligación del promitente enajenante de hacer la transferencia de la propiedad, porque eso es lo que dice el artículo primero. Entonces acá tenés una cláusula de título perfecto en el propio tipo negocial. Y esa es la gran diferencia en el régimen jurídico y cómo separaríamos, o si en algún momento se te pregunta diferencias entre la compraventa y la promesa de enajenación de inmuebles a plazo, una es esta. En la promesa de enajenación de inmuebles a plazo hay una cláusula de título perfecto que está establecida en la propia legislación. ¿Alguna otra intervención, Pereira? Porque si no, sigo adelante. No, cortita. Justamente que en ese sentido, Gamarra es que diferencia justamente los dos momentos. Digo, en el primero que cuando se perfecciona el contrato y nace la obligación y que nace el derecho personal, y en el segundo momento viene a ser cuando está digamos, la inscripción, vendría a ser, y que nace el derecho real de garantía junto al de crédito, que tiene como finalidad justamente la satisfacción personal del derecho personal de la persona, ¿verdad? Exacto. Del derecho personal, del derecho personal, ¿cuál? Pereira, ya que estás, decime. ¿Cuál de los dos derechos personales que yo referí garantiza la inscripción? El derecho personal de garantía, el que tiene el derecho de crédito y tiene como tiene el derecho de crédito y tiene la satisfacción justamente de usar el derecho personal, digamos, que viene a ser el Pero por momento de eso te inscripción. pregunté, a ver, viste que vos te metiste solito en el tema, ¿no? Yo te sigo Sí, a vos te metiste sí, solo. Me estás sí, sí, diciendo, tenés razón, ahora lo vamos a analizar, que ahí hay un derecho real que es de garantía, dice Gamarra, y sí. vos dijiste algo que garantiza el derecho de crédito que tiene el promitente adquirente. Y yo te pregunté, ¿cuál de los dos derechos reales de crédito del promitente adquirente garantiza la inscripción en el registro? Porque vimos que tiene dos. No entiendo por eso la pregunta como quiere, no me doy Claro, cuenta. tiene dos derechos de crédito el promitente adquirente que recién vimos. Sí, ¿Cuál de los El dos personal, garantiza la inscripción? Tengo más manos. Tengo a Paula, por garantía. ejemplo. Sí, La es una transferencia de garantía, la pero ¿de cuál propiedad. de los dos derechos? La Paula, transferencia de la propiedad. exactamente. Es una garantía con relación a la transferencia de la propiedad. O Ah, sea, sí, del le inmueble, obvio. garantiza, claro, porque de alguna manera, por eso es el tema, mirá que incluso hubo una discusión acerca de esto realmente es el concepto de garantía que en general manejamos. Acá lo que importa es que hay como una especie de señalamiento. El bien queda registrado para Sí, todos los terceros y entonces eso le da la tranquilidad al promitente adquirente que va a poder, en definitiva, convertirse en el propietario de ese bien que viene pagando en cuotas, porque acordate que al principio era que se pagaba y se pagaba en cuotas. Después vino una forma que se podía pagar al contado. Pero de todas maneras, la inscripción en el registro tiene que ver con la garantía en lo relativo al derecho de crédito del promitente adquirente a que se le haga la transferencia de la propiedad. ¿Por parte de quién? Obviamente por parte del promitente enajenante. Que acuérdense, no se vayan a olvidar,
que de acuerdo a esta misma ley, sigue siendo el propietario. O sea, el promitente enajenante se reserva el dominio. Y esa es la garantía del promitente enajenante, se reserva el dominio. Pero el promitente adquirente, a través de este mecanismo de la inscripción, va a poder lograr, en definitiva, proteger su derecho respecto de las vicisitudes o los problemas que pueda tener el promitente enajenante. ¿Y qué pasa si viene uno y lo embarga? ¿Y qué pasa si se le ocurre hacer una hipoteca y viene un acreedor hipotecario y entonces le ejecuta el bien? No, acá desde que inscribe, y por eso vamos a leer la norma que va a decir que tiene un derecho real respecto de cualquier enajenación o gravamen posterior. Enseguidita vamos a leer esa norma. Pero seguimos adelante, vamos a seguir. Y justamente con esto, derecho real del promitente adquirente. ¿Dónde está ese derecho real del promitente adquirente? Te voy a pedir, por favor, Brun, que leas primero el artículo 15 y después vamos a leer el artículo 31. Leemos esos dos artículos. Y el 17. Sí. Perfecto. 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 Vamos al 31 y fíjense la gravedad de lo que dice este artículo, porque este artículo es muy fuerte, como diríamos nosotros, ¿no? Porque van a ver todas las situaciones que cubre y que verdaderamente no le van a interesar al promitente adquirente, situaciones en que pueda estar el promitente enajenante, porque en definitiva quien va a estar actuando es el juez que lo hace en representación de ese promitente enajenante. Entonces, lee tranquilo y despacito el artículo 31. En caso de resistencia, fallecimiento, ausencia, impedimento, concurso, quiebra o incapacidad de la parte del enajenante o en el previsto en el artículo 15, el juez competente premia citación o citación con emplazamiento en forma, otorgará en representación del enajenante la escritura de traslación de dominio. El enajenante será el tradente, el juez o representante legal, artículo 170 del Código Civil. La escritura la autorizará en todos los casos el escribano que designe el adquirente. Perfecto. O sea que esto, ahí volvemos a la compraventa. ¿Se acuerdan que siempre el escribano es siempre el escribano del comprador? Acá el escribano actuante es siempre el escribano del promitente adquirente, que concretamente en este tipo de juicios que después nosotros vamos a ver que tienen un procedimiento viene al juzgado el escribano del promitente adquirente y le presenta un proyecto que la oficina actuaria lo analiza y ahí se lleva a cabo este procedimiento, digamos, de escrituración forzada con esas características. Termino de leer esto y ya les doy la palabra enseguida. Entonces, ¿cuál es el problema acá que se planteó la doctrina en su momento? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este derecho real del adquirente? Entonces, al principio se decía, bueno, tenemos dos tipos de derechos reales menores nosotros en el derecho positivo antes de que viera la luz esta ley, los de goce o los de garantía. Evidentemente, más allá de alguno que quiso hablar de un derecho real menor de goce, no tiene nada que ver esto con un derecho real menor de goce. Se consideró, y es la posición de Gamarra, que podemos estar ante un derecho real de garantía que nace con la inscripción. ¿Y qué es lo importante acá? Esa cosa queda grabada y afectada a un destino especial, que es la transferencia del dominio que se da con motivo
de la celebración de este contrato que hicieron las partes. Esto es, como vimos recién, una garantía para el promitente adquirente con relación a su derecho personal eh, que tiene que ver con la obligación del promitente enajenante que asume, de acuerdo al tipo negocial, de hacer la transferencia. O sea, se obliga el promitente enajenante a hacer la transferencia de propiedad del bien, y esa es lo que yo les decía, que acá no tienen que pactarlo como en la compraventa, que si no, no existe, sino que acá está en el propio tipo negocial. Es una de las obligaciones del promitente enajenante, no solo entregar la cosa, sino hacer la transferencia de la propiedad. Ahora sí, doy las intervenciones. Franco. Yo quería comentar una cosa y preguntarle con base en ello, ¿sí? ¿No? Porque Gamarra proponía que este artículo fuese utilizado por analogía, ¿verdad? Para resolver cuestiones vinculadas a la ejecución forzada en la compraventa, ¿no? Esa fue su propuesta en el tomo 3, ¿no? Aquel tomo Sí. que usted mismo decía que fue de alguna forma nunca reeditado, en fin. La No fue cuestión es... actualizado, no. Acá tenés que leer, perdón, acá hay que leer el tomo 4, porque el tomo 4 sí fue actualizado y el tomo 4 hace referencia justamente a la promesa de enajenación de inmuebles a plazo. Entonces ese tomo que fue actualizado por los profesores Larrañaga, Gamarra, Nilsa Salvo, bueno, hay varios que actualizaron, ese es el tomo que tienen que leer, el tomo 4 actualizado. Y no Bien, la parte del tomo 3 que tiene que ver con la promesa de compraventa, porque eso está, digamos, no quedó, digamos, obsoleto como con la tecnología, ¿no? Cuando viene es, tecnología nueva. eso es lo que le quería preguntar. O sea, No, esta tesis o esta propuesta de él prosperó no, es que jurisprudencialmente. no tiene ni siquiera que prosperar, porque además corrió mucha agua bajo el puente y porque incluso hay algunas normas procesales, se creó un proceso monitorio de escrituración forzada, que ahora yo tengo acá transcriptas algunas de las normas que lo vamos a ver enseguida. O sea que tenemos acá de nuevo, ¿se acuerdan cuando veíamos en el pacto comisorio cómo el legislador procesal quiso también intervenir y generó una norma que es el 366? Bueno, acá vamos a leer el 367 y el 368, que van a tener que ver con este contrato. Lo vemos enseguida. ¿Alguna otra intervención? Si no, sigo para adelante. Bien. El otro problema, que es muy interesante también, es saber, y acá también la doctrina Gamarra en general fue el primero que escribió con otra libertad. Yo no sé cómo contarles esta historia porque yo sí que soy testigo de la historia, ¿no? Acá, doctrina, importante doctrina, ya en la época de Gamarra, hacían cuestión acerca incluso de la propia posibilidad de ejecutar un contrato preliminar, lo cual Gamarra siempre dijo que incluso un contrato preliminar puede ser ejecutado. ¿Por qué? Porque las partes ahí ya tienen un contrato en el cual se obligaron a algo y esa prestación podría ser objeto de ejecución forzada específica, ¿no? Había gente que discutía si había o no había consentimiento. Bueno, todo esto quedó superado porque después vino el Código General del Proceso y lo estableció directamente, enseguida lo vemos. Pero el otro tema interesante también es este promitente adquirente. A partir de este contrato, ¿qué es? Y este es un artículo, a ver, un problema que no fue menor, y ahora lo vamos a ver por qué no fue menor. Por algo que yo ya les dije, y es ese promitente adquirente. En realidad, a partir de que se celebra el contrato de promesa de enajenación de inmuebles a plazo, ¿qué es? ¿Es un poseedor o es un mero tenedor? Entonces, claro, yo les dije recién, y no me desdigo, que la ley en protección del promitente enajenante le permitió reservarse el dominio. ¿Qué quiere decir esto? Miren qué importante y qué interesante. El promitente adquirente celebra este contrato con el promitente enajenante, pero es muy claro que ese promitente adquirente sabe
que su contraparte, que el otro contrayente, esto es que el promitente enajenante, es y sigue siendo el dueño del bien inmueble. Entonces, claro, si ustedes van a mirar la definición del Código Civil, que la estudiaron en privado 1, ¿qué es un mero tenedor? El mero tenedor se define en el Código Civil como aquel que reconoce la propiedad en otro sujeto. Entonces, claro, había gente que decía, pero acá está muy claro, si la ley dice que el promitente enajenante se puede reservar el dominio, esto es, que el promitente adquirente sabe que es el promitente enajenante quien es el dueño y sigue siendo el dueño del bien que es inmueble, que es objeto de este contrato, es evidente que es un mero tenedor. Sin embargo, y digo como dice el código a veces cuando quiere cambiar el clip, sin embargo, hay que ir a la regulación que establece esta ley. Y nosotros vamos a ver en esta regulación que hay una cantidad de actos que puede realizar este promitente adquirente que son absolutamente incompatibles con una situación de mero tenedor. ¿Por qué? Porque a partir del momento en que recibe la cosa, que vimos en el 44 que la puede recibir en el mismo momento del contrato, él va a poder realizar una cantidad de actos de transformación, de reformas, una cantidad de cosas que jamás las podría hacer un mero tenedor. Entonces, acá también les tengo que hacer un cuentito. Ya te doy la palabra, Brum. Déjame terminar con esta historia. El cuentito que yo les quiero hacer brevemente fue que cómo era que esto llegaba a los tribunales, este problema. El problema de qué es un promitente adquirente, si es un poseedor o es un mero tenedor. Miren lo que pasaba. Había un contrato, por ejemplo, de promesa de enajenación de inmuebles a plazo que realizaba un sujeto con otro sujeto. Ese sujeto era el promitente adquirente. Tenía el bien, le hacía mejoras, incluso hacía construcciones, vivía ahí, tenía un hijo, ese hijo también pasaba a vivir ahí, crecía, se casaba, resulta que después el hijo también tenía un hijo, entonces ya es el nieto de aquel promitente adquirente originario. ¿Y qué pasaba? Resulta que esa gente se preguntaba, pero nosotros qué derecho tenemos con relación a esta casa, que es la casa en la que vivimos desde hace más de 30 años, por ejemplo. Entonces iban a un abogado y entonces decían, mire, nosotros tenemos esta casa, vivía mi abuelo, mi padre, ahora vivo yo. Y entonces el abogado decía, bueno, vamos a hacer un proceso de prescripción. Ustedes estudiaron la prescripción, ¿se acuerdan? Allá en privado 1, no sé cómo se llama, modo originario para adquirir la propiedad, y estudiaron una que es la llamada prescripción treintañaria, que es haber estado en forma pacífica, inequívoca, no clandestina, por más de 30 años. Entonces, ¿qué pasaba? Iban a hacer una prescripción, por ejemplo, y que divino todo, y podían probar con testigos que hacía más de 30 años, porque primero vivía el padre, después vivía el abuelo, después vivía el padre, después vivía el hijo, hasta que aparecía un papel gigantesco que le llamaban la sábana, que era este contrato. Entonces, de alguna manera aparecía este papel. Entonces ahí ya la cosa cambiaba, porque, momentito, si el abuelo le reconocía la calidad de propietario al promitente enajenante, volvemos a esto. Entonces no era, era un mero tenedor, y nosotros venimos detrás de todo eso. Entonces, ahí hubo toda una evolución a partir de la cual recuerdo incluso la posición de Alonso de Marco, que lo leen, todo esto está muy bien explicado en ese tomo 4 de Gamarra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se empezó a ver? No, en realidad
no es que porque hayan hecho y le reconozcan o el tipo legal diga que el promitente enajenante se reserva la propiedad, eso lleve a que el promitente adquirente sea un mero tenedor. Es un poseedor. Entonces, como dice acá, primera cuestión, que fue lo que plantearon el fiscal Piaggio Soto, que antes los fiscales opinaban en estos temas. A partir de la última ley de Ministerio Público, los fiscales están solamente para temas penales. Piaggio Soto y Alonso de Marco decían, bueno, hay una interversión del título, o sea, no es que sea mero tenedor, sino que a partir de que tiene la cosa, ya la tiene con ánimo de propietario. Y después, el profesor Iglesias, que tiene cantidad de trabajos escritos sobre este tema, destaca una cantidad de artículos de la ley que los compara con los artículos del Código Civil para ir planteando cómo en realidad ese promitente adquirente es en realidad un poseedor. Y entonces, en definitiva, en aquel famoso proceso de prescripción, puede prescribir, por ejemplo. Es decir, ni siquiera sería necesario, porque miren ustedes que con los mecanismos que da la ley, no tenía esa gente, con todo respeto, estaban mal asesorados. Tendrían que haber recurrido a pedir una ejecución forzada, y ustedes dirán, pero el promitente enajenante ya no sabemos quién es, o se murió, no importa. Recién leímos el artículo 31, aunque se haya muerto el promitente enajenante, el juez lo sustituye y estudiada la situación se hace la transferencia de la propiedad a favor de ese promitente adquirente. Entonces, en esta transparencia yo les marco una cantidad de normas que establece la ley y que se conectan con normas del Código Civil. Por ejemplo, el 44, que recién lo leímos, lo podemos conectar con el 486, numerales 1 y 2, y con el 649. El artículo 16 de la 8733 lo podemos conectar con el 487 y con el 666 del Código Civil. Y así podemos seguir el 35, y ahí hay una cantidad de situaciones que nos llevan en definitiva, y así es como se contesta esta pregunta, a que no podemos decir que sería un error decir que el promitente adquirente es un mero tenedor, siendo que en definitiva este promitente adquirente es con base o con argumentos que salen de la propia normativa de la ley 8733, este promitente adquirente es entonces un poseedor. ¿Cuál sería tu duda, Brun? No, ya está. Ya. No la quiero complicar más. Pero decime, ¿qué es lo No, que yo ya está? decía, el adquirente puede vender, puede enajenar, pero siempre con conocimiento del enajenante principal. Nosotros vamos a ver que el promitente adquirente va a poder ceder sus derechos, se va a poder producir la cesión del contrato. O sea, hay una cantidad de situaciones. Eso decía yo, eso quería preguntar, yo no me salía de las palabras. Vamos para ahí, pará porque falta más. Tengo a Pereira primero y a Paula después. Sí, lo mío cortito. Entonces estamos frente a una hipótesis de publicidad registral constitutiva, digamos. Para el nacimiento del derecho de este derecho real menor, que lo consideramos como un derecho real menor de garantía de ese derecho de crédito que tiene el promitente adquirente, sí, Ahí es está. así. Igual no quiero dejar de lado, porque no podría de ninguna manera omitir que hay otra posición que es la que tiene el profesor Iglesias, que ya antes la tenía el profesor Juan Andrés Ramírez, y que en realidad este derecho real menor que Gamarra considera de garantía, estos profesores lo consideran como un derecho real menor, pero de adquisición, que es una figura rara, distinta, que no está en el derecho positivo, pero ellos dicen, perdón, no está en el derecho positivo hasta que llegó esta norma. Esta norma es la que introduce en el derecho positivo uruguayo este derecho real menor, que es un derecho real menor de adquisición. ¿Qué quiere decir? Que en definitiva, no como un derecho real menor de garantía, sino como un derecho real menor para que efectivamente se logre por parte del promitente adquirente que se realice a su favor la transferencia de la propiedad. Paula y después Federico.
Profe, ¿qué es la interversión del título? Ah, bueno, eso, perdón, privado 1. Interversión del título significa cuando hay alguien que a partir de determinado momento, de alguna manera cambia concretamente la manera de poseer. Entonces, si yo, por ejemplo, era mero tenedor, pero en determinado momento yo empiezo a tener con ánimo de dueño. Entonces, ese fenómeno se conoce como interversión del título. Yo ya no soy un mero tenedor, sino que a partir de ahora yo me convierto en un poseedor. Pero eso no es mi materia, eso tienen que haberlo dado en privado 1. A ver, a todos, no me digan que nunca escucharon hablar de interversión de un título. No. Quiero escuchar. Yo nunca lo había escuchado tampoco. No recuerdo Tampoco. por lo Yo Bueno, tampoco, profe. Yo tampoco. perdón, pero lo tienen que saber porque no viene ahora. O sea, no tiene que ver con mi materia, no es un tema de contratos, es un tema que viene, se da cuando se da, por ejemplo, concretamente cuando se estudia prescripción, por ejemplo, y se plantea eso, a partir de qué momento una persona que sabe perfectamente que no es el propietario, pero empieza a tener con ánimo de dueño, entonces ahí se plantea el concepto de interversión del título. Es más, lo pueden googlear, porque es decir, hay amplia doctrina sobre ese tema. Entonces, ese fue el primer argumento de este viejo fiscal y este viejo juez en su momento, el doctor Alonso de Marco. Fue cuando era juez letrado, imagínense, hizo toda su carrera, llegó a la Suprema Corte y ahora es fallecido hace muchísimos años. Lo mismo con el doctor Piaggio Soto, que era fiscal civil. Entonces, planteaban esta idea, decían, bueno, ¿cómo se nota? Porque, por ejemplo, les cuento más, porque es interesante. Ellos, ¿qué podían hacer este promitente adquirente? ¿Qué cosa podía hacer? Podía presentar todos los recibos de pago que tenía, por ejemplo, que había pagado todas las cuotas. Entonces se decía, y eso decía Alonso de Marco, pero qué disparate, esta persona pagó todas las cuotas, viven en ese bien hace más de 30 años. ¿Cómo vamos a decir que el dueño es el promitente enajenante? Acá hay una interversión del título. Evidentemente, a partir incluso ellos planteaban eso, que ahora, aunque no estuviera todo pago el precio, nosotros ya vimos recién ahí en el artículo 44 que no es necesario que se pague todo el precio. Si se pagó determinado porcentaje, que yo ahora no lo recuerdo de memoria, ya con eso él tiene la posibilidad de pedir esta acción de, digamos, de escrituración forzada con relación al bien. ¿Está? Yo no tengo problema en cubrirles las falencias de otras cosas, pero quiero decir, este no es un tema, es un tema que ustedes se supone que lo tienen que conocer, porque ustedes estudiaron, por ejemplo, las formas de los modos originarios y derivados de adquisición de la propiedad. Y ahí es donde incluso estudiaron lo que es la propiedad, lo que es la posesión. Y ahí, ese camino, por ejemplo, entre la mera tenencia y la posesión, uno de los principales temas a analizar es la cuestión de la interversión del título. Capaz que no se acuerdan, pero yo estoy convencida de que lo vieron. Así que agradezco las dudas. Federico, ¿alguna otra duda? Tengo que seguir para adelante, si no, me Un quedo... pequeño Sí, comentario nomás. Recién lo que te preguntaba, Luis, de lo de la enajenación o no, que en realidad este caso es, hay un ejemplo claro en las sentencias que trabajamos en el taller, en la que nos tocó a nosotros de Villa Serrana. En la primera instancia se cedían esos derechos de promitentes adquirentes. Es un comentario nomás para quien leyó la sentencia. Pero más allá de eso, sí, lo que nosotros no podemos olvidar, que esto lo vimos en las clases anteriores, es que nadie puede transmitir más derechos de los que tiene. Y en exacto. realidad el promitente adquirente no tiene más justamente que ese derecho que puede sí ceder, no puede enajenar un bien porque no tiene ese derecho en realidad. Claro, porque tiene que hacerse la famosa tradición. O sea, ese es el famoso tema. Tiene que lograrse, que eso es lo que se logra con el artículo 31, en esa escrituración que hace el juez. A partir de ahí es que ese sujeto se convierte en propietario. Es más, lo van a ver durante mucho tiempo en este país, por ejemplo,
vos querías sacar un préstamo en un banco, por ejemplo. Y entonces, y vos decías, ¿pero usted es propietario? No, yo soy promitente adquirente. Y ahí te decían, no, escuche. No, mire, no puede hacer hipoteca porque usted no es dueño. No tiene usufructo tampoco. Pero ¿qué se logró después con la ley de prenda sin desplazamiento? Que sí podés y claramente sí se va a poder, y es otra de las modificaciones que por eso tienen que leer tomos más modernos, lo dice expresamente la ley de prenda sin desplazamiento, se puede constituir prenda como derecho real menor de garantía sobre un bien del cual se tienen derechos de promitente adquirente, lo cual permitió de alguna manera reforzar esa situación de gente que estaba, no podía acceder, por ejemplo, a garantizar un préstamo con un banco, por ejemplo, porque no podía hipotecar, pero sí puede, por ejemplo, hacer una prenda sin desplazamiento, porque lo dice expresamente la normativa y lo vamos a estudiar de prenda sin desplazamiento. ¿Tá? Pero si me permiten, hay que seguir, porque vamos desarrollando esto. Esta clase tiene una parte que yo le llamo estática, donde vamos viendo los derechos, y después tiene una parte dinámica, donde vamos a ver las acciones que sobre la base de las obligaciones, o sea, cada una de las partes en su calidad de acreedor, qué acción puede tener respecto a su respectivo deudor. Y acá tenemos, acuérdense que es un contrato bilateral, y oneroso, y tenemos acreedores y deudores recíprocos. O sea, acá estamos en la parte estática, analizando los derechos que nacen de este contrato, y después vamos a ir a la parte dinámica, esto es las acciones que pueden plantearse. Seguimos con la parte estática. Este tema de la reserva de dominio legal, que ya lo dije varias veces, pero acá lo desarrollo un poco más. Incluso cito el artículo específico, que es el artículo 36. Yo les dije que el promitente enajenante tiene como protección que la ley le permite reservarse el dominio, y ese es un elemento del tipo negocial. ¿Está? Básicamente el artículo 36 lo podemos leer, Brum, y está ahí, pero... Otra vez, el adquirente podrá en cualquier momento, dentro del plazo acordado en el contrato, exigir que se le otorgue la traslación del dominio, pagando el saldo deudor en la enajenación con el descuento racional compuesto al tipo de interés legal, o sea, el 6% anual o medio por ciento mensual sobre los servicios impagos no vencidos y liquidados, teniendo en cuenta el respectivo vencimiento de las cuotas, si el descuento establecido en el contrato no fuere mayor. El mismo descuento se aplicará por los anticipos extraordinarios que excedan de 2 Bueno, cuotas. todo eso no me importa mucho, la verdad que no me importa mucho. ¿Estás seguro que es el 36 que estás leyendo, no? Artículo 36 de la ley 8.733. Perfecto. Está de Perfecto. IMPO. Perfecto. Perfecto. Yo lo que quiero señalar, porque yo tengo acá anotada otra cosa, yo tengo la estipulación que el dominio no se transfiere hasta el pago total del precio, beneficia al vendedor cumpliendo una función similar y más intensa que la de una garantía real, prenda o hipoteca. El vendedor sigue siendo dueño y puede reivindicar contra el adquirente y hacer que retorne la posesión. O sea, no cabe ninguna duda que el promitente enajenante sigue siendo el dueño. Pero, concomitantemente, este otro artículo que vos estás leyendo es el que lo compensa el promitente adquirente, porque si él realizó, como dice ahí, una cantidad de cuotas sobre el precio, puede, pero ya con el 31... Sí. Perdón, es el 16 el que tú decís. El que sí Ah, paga bueno, el 50% de las cuotas o mejora por el 40% del valor. está, genial. Pero no sé lo que estaba leyendo Brum, porque Brum recién me estaba No, leyendo un él leyó el artículo. 36, pero eso que tú decís está en el 16. En el 16, perfecto, que es el que está arriba. 16. 15 y 16. Porque el 15, ¿lo habíamos leído el 15, no me acuerdo? Y Lo Sí, el leyó. 15 ya se leyó. El 15 lo leímos. Entonces habría que leer el 16 y después el 36 menos todos esos líos de los intereses, que no sé El cuánto, porque todo 16 lo eso... tengo acá. Sí. También podrá el promitente adquirente exigir la traslación de dominio a que se refiere al artículo anterior cuando haya pagado como mínimo el 50% del precio 50% del precio.
o verificado construcciones o mejoras que estimadas a los efectos del impuesto inmobiliario o por la Dirección de Evaluaciones, cuando no estén sujetas a impuestos, representen el valor equivalente al 40%. 40%, ahí va. Pero Esa en es otra ambos cosa, perdona que te corte un segundo. Ahí ven que evidentemente todo eso que puede hacer este promitente adquirente no tiene nada que ver con la situación de un mero tenedor, que jamás podría hacer todo eso, ¿tá? Que es otro artículo, otra norma que corrobora que evidentemente no estamos ante un mero tenedor, sino que estamos realmente ante un poseedor. Perdona, seguí leyendo si falta algo del 16. Pero en ambos casos deberá garantir en el mismo acto jurídico el saldo con primera hipoteca contra el mismo bien, reproduciendo en la escritura respectiva las estipulaciones y enunciaciones pertinentes del contrato originario de promesa. Perfecto. Ahora, vuelvo a decir, reserva de dominio legal, sabemos que el promitente enajenante se reserva el dominio, pero vimos todas las compensaciones que tiene entonces este promitente adquirente para lograr que se le haga la transferencia de la propiedad, porque si no sería una cosa muy injusta que el tipo se pague toda una vida pagando el precio de una cuestión y después un buen día le fue mal al promitente enajenante y le remataron el bien, por ejemplo, y resulta que este hombre se queda sin nada. Entonces, por eso viene la segunda lámina que habla del balance, es el balance entre cómo proteger al promitente enajenante y cómo, pero sobre todo, cómo proteger al promitente adquirente. Y les digo más, y siempre lo digo en las clases, esta ley, que es del año 1931, es de las primeras leyes de protección al débil. Acá en este tipo de situación en que había gente que eran inmigrantes y tenían un trabajito y cobraban todos los meses, pero no tenían más nada y querían comprarse un terrenito y tener una casita, la única manera era con este tipo de mecanismo que se inventó en ese momento. Porque si esta gente tenía que esperar a juntar toda la plata para ir y comprarle la casa a los terratenientes, que eran los que vendían los terrenos y las casas, eso nunca iba a pasar. Entonces se creó este mecanismo que protege al promitente enajenante, pero también protege al promitente adquirente. Franco, ¿querés decir algo? Quería consultarle para ver si entendí bien este artículo 16, sí, porque es bastante complejo, ¿sí? La cuestión es, a partir de que yo pago el 50% del precio del inmueble, ¿sí? Yo puedo exigir, ¿no? Yo puedo ir o un por 40% de mejoras. Perfecto, pero la cuestión es, pero el resto, el resto lo debo garantizar a través de hipoteca, ¿verdad? O sea, el beneficio Sí, del pero sobre el enajenante, del mismo bien. promitente enajenante, Pero sobre el exacto, mismo bien. el beneficio del promitente enajenante entonces queda cubierto por el hecho de que a partir de este momento se endosa un contrato de hipoteca, ¿verdad? Un contrato de Exacto, garantía. exacto. Es decir, Perfecto. es un tema de contemplar las dos situaciones, pero se te hace la transferencia de la propiedad, a partir de ahí vos sos el dueño. La hipoteca es otro Perfecto. contrato, es un contrato, es un derecho real menor de garantía a favor y por el saldo del precio. Perfecto, eso Pero es lo deja que de quería ser ver. dueño, pero se acabó que el promitente enajenante siga siendo el dueño. Ahora el dueño es el promitente adquirente, que no es Por menor. eso puede hipotecar. Que ya ahora no es promitente adquirente, es el Exacto, propietario, ¿no? exacto, Es el exacto. titular Y como muy bien del dice el derecho real. profesor Cabrera, por eso puede hipotecar, porque ahora se convirtió en propietario. Igual sin hacer todo eso, siendo solamente promitente adquirente, a partir de la ley de prendas sin desplazamiento puede hacer una prenda sin desplazamiento, que es otro contrato de garantía también. ¿Está? Bueno, ámbito de aplicación de la ley. ¿Alguna otra duda, Paula? Porque si no, no avanzo. ¿En qué situación puede el dueño reivindicar contra el adquirente y hacer que retorne la posesión? En la PPT anterior lo decía, que sigue siendo el dueño, pero puede Claro, reivindicar contra el adquirente y tiene hacer que todas las acciones de un dueño. O sea, el dueño puede reivindicar. Es más, si se metiera a otro tercero, a cualquiera, o sea, ahí es el dueño. Claro, ¿Entendés lo que te no digo? así si el adquirente paga el 50%, ¿verdad? Bueno, el tema es que hay que hacer, ahí tendríamos que ir a la parte dinámica, ¿no? Es decir, tampoco se queda cruzado de brazos, hay mecanismos, o sea, el promitente adquirente tiene que ejercer los mecanismos, los tiene que Bien. ejercer.
¿tá? Porque si no, el otro no tiene ni que hacer la reivindicación porque él sigue siendo el dueño. Bien. ¿Me entendés lo que te digo? O sea que no va a haber qué acción declarativa podría ser si verdaderamente en ningún momento se hizo la transferencia de la propiedad. El promitente enajenante sigue siendo el dueño. Es decir, cuando se habla de reivindicar, es porque evidentemente la acción de reivindicación le corresponde al dueño. Pero respecto al promitente adquirente no tendría demasiado sentido, porque es una cosa que está de todas maneras reconocida en la propia norma. Franco, Profesora, este artículo acepta pacto en contrario. bueno, el tema de cuáles normas dentro de la ley son y cuáles no son de orden público, cuáles son... En clase. Pero creo que es híbrida. Yo tenía que haber yo voy un día sí, un día no. Rodríguez, tenés un Hay micrófono un abierto. micrófono Vamos en abierto. clase. ¿Quién tiene un micrófono abierto? Brian Rodríguez. ¿Se lo podés apagar? Yo no puedo. Ahí No sé lo si puedo. pagó. Está ok. Me mareé con esto y no me quedó clara cuál era la duda. Se trata o sea, de una cláusula, de una norma que acepta pacto en contrario, profesora. Mirá, no, en principio la ley es de orden público, ¿tá? O sea, en principio, porque si no sería muy fácil inventar, cambiar todo y que toda la protección que se hizo a favor del promitente adquirente se caiga en 2 minutitos. Si viene el promitente enajenante y quiere cambiar las cosas a su favor, ¿tá? Por eso te digo que esta es una de las leyes pioneras de protección al débil. No admite pacto en contrario, no se puede pactar en contrario. La ley es de orden público. Es más, podemos leer el artículo, la ley de orden 5. público, el artículo 5, ¿no? Yo no la tengo acá. 5, fíjate. De la 8733. Se declaran nulas por contrarias al orden público en los contratos que se otorguen después de promulgada la presente ley las siguientes cláusulas. Artículo 11 del Ahí Código está, ahí Civil. te establece una A. serie de cláusulas que son nulas. Sí. A. La renuncia anticipada a los beneficios y plazos que acuerda esta ley. B. Ahí tenés, por ejemplo, renuncia a los beneficios, no se puede. La que Y plazos. prohíba o imponga determinado destino al bien prometido de enajenación. C. La que prohíba transferir el compromiso sin consentimiento previo del enajenante. D. La que estipule un plazo mayor de 30 años para la cancelación de la prestación. E. La que descargue en el adquirente el pago de arrimos o cercos, pavimentos u otros gravámenes preexistentes al contrato. F. La que descargue total o parcialmente sobre el adquirente gastos o comisiones de corretaje o remate. G. La prórroga anticipada de la competencia de los jueces de paz. H. La aceptación anticipada del título de propiedad del bien prometido en venta, siendo nula la estipulación en contrario. Perfecto, listo. Dani Oviedo. ¿Duda? Esa es mi pregunta. ¿Intervención? En la misma línea en realidad de lo que preguntaba el compañero Franco, porque la ley en realidad hace la enumeración esa misma del artículo 5, pero no dice que todo lo contenido en la ley sea de orden público. Entonces quería saber eso, si No, yo se no, es considera decir, toda la ley o solamente no, esas normas es que que, lista ahí. perdóname, pero el artículo que te dice de dejar sin efecto los beneficios que establece la ley, ya directamente, es evidente que te está siendo muy clara en el sentido de no podés hacerlo, porque es más, si lo haces es nulo. No le podés derogar los beneficios que establece la ley. Bien. Porque digo, nadie ni siquiera se ha animado, nunca vi acciones, vamos a decir, es más, insisto, esta es de las primeras leyes, fíjate que es un legislador de 1931.
Entonces no te va a poner, como hizo el legislador de la ley de relaciones de consumo, esta ley de orden público. Ya directamente te pone, en esta ley lo que no podés es pactar contra los beneficios y las cuestiones que establece la ley, porque, escúchame, si hacemos eso no tiene sentido, se hace una ley en beneficio, compensando ambas partes y después se dice, bueno, pero resulta que puede venir, por ejemplo, el remitente enajenante y poner otra cosa. Ahí te dice una cantidad de situaciones donde vos es evidente que estás viendo que si lo que se busca es forma indirecta. ¿Te acuerdas lo que estudiábamos en obligaciones con el principio del fraude a la ley? Cuando en realidad se está tratando de violar una norma, se tiene que aplicar la norma que se trató de eludir. Y acá la norma que se trata de eludir es la que establece el beneficio, o sea que por todos los caminos nos van a llevar a la misma solución, en mi modesta opinión, ¿no? Bien, seguimos. Ámbito de aplicación de la ley, y acá viene eso de la evolución legislativa que yo les decía. ¿Por qué? Porque hay un artículo 51 en la ley que fue teniendo una serie de modificaciones posteriores. Por ejemplo, primero se habló de precio en cuotas sucesivas o periódicas, por lo menos 2. Después se habló de un plazo mínimo de 1 año, pero máximo 30, o menos de 1 año si se pacta. Y finalmente, esta última ley, que es el 154 de la 13.420, dice, la ley rige igual, y acá tiene que ver con lo que ustedes dicen, pero al revés. O sea, lo que las partes sí pueden hacer es venir a decir que todo contrato que hagan relativo a un bien inmueble, aunque no tenga todos esos requisitos, porque por ejemplo el artículo 4 establece una serie de requisitos que tenía que tener. Pero este artículo flexibiliza porque dice, la ley rige igual si las partes lo pactan, por ejemplo, aunque el precio no se pague en cuotas o falten otros requisitos del artículo 4. Entonces acá apareció la posibilidad de que este contrato también se dé, siendo que el pago se realiza o al contado o todo junto, por ejemplo, bueno, el pago se hace todo junto en 6 meses, por ejemplo, en un único pago en 6 meses. Todos mecanismos que originariamente no estaban, porque se acuerdan que originariamente esta ley tenía previsto que había un promitente adquirente que iba a ir comprando en cuotas sucesivas o periódicas, lo cual en esta evolución legislativa ya se admite que igual se aplique la ley. Y es más, si las partes quieren que esta ley se aplique, porque quieren los beneficios de esta ley, pero los quieren para los dos lados, ¿no? O sea, no es alguno sí, otro no. Se aplica in totum, para un lado y para el otro. Oviedo. Sí, pero el objeto, vamos a decir, siempre está limitado a bienes inmuebles. Por supuesto. No, por supuesto. A ver, eso es no negociable. Es decir, de ese título que le vamos sacando cosas porque promesa ya no es promesa, porque no es un contrato preliminar, es un contrato definitivo. De inmuebles sí va. A plazo no va. Porque puede ser incluso con pago contado. Pero el bien, por supuesto que es un bien inmueble. Evidentemente que el bien es un bien inmueble claramente, y eso sí que es así y no cambia. Esta evolución legislativa sigue en el año 70, es la última norma, que habla, las promesas, miren lo que dice, las promesas de enajenación de inmuebles a plazo cuyo término de ejecución sea menor a 1 año. Y acá habla de los compromisos simples de compraventa, inscriptos conforme a los artículos 6, 51 de la ley 8733, quedan sujetos a todas las normas de esta ley. Entonces, acá lo que se dijo es que acá aparece, digamos, la promesa, la llamada promesa anómala o los compromisos simples de compraventa. También se permitió que tuvieran este régimen y que incluso se pudieran inscribir, ¿tá? ¿Cuál era el motivo de esto? Bueno, el motivo era que en esa época, que era el año 1970, había una inflación tremenda de 3 dígitos, y conclusión final, ¿qué pasa con el tema del precio? Que es lo que nos interesa. Se puede pagar al contado en menos de 1 año, en cuotas en menos de 1 año, o en cuotas en más de 1 año. Cualquiera de esas posibilidades pueden darse y la ley se va a aplicar in totum.
con lo que tiene, digamos, en favor del promitente enajenante y en favor del promitente adquirente. Otro artículo importantísimo, que es el artículo que habla de la cesión legal del contrato. Ustedes cuando estudiaron, mejor dicho, no estudiaron todavía cesión de crédito y entonces no el tema pero sí, en obligaciones tienen que haber estudiado el fenómeno de la cesión legal, de la cesión del contrato y de la cesión legal del contrato. La cesión voluntaria del contrato es un negocio trilateral que obviamente requiere que intervengan todas las partes porque se cede todo el contrato, porque se cede completo el lazo obligacional, se cede el lado activo y el lado pasivo, ¿tá? Pero el fenómeno de la cesión legal del contrato es completamente diferente. Son casos donde el legislador de alguna manera quiere asegurarse, y acá se los pongo con un ejemplo bien claro. Hay un promitente enajenante que sigue siendo el propietario. Entonces ustedes preguntaban, ¿ese promitente enajenante puede enajenar, puede vender? Claro. Puede vender porque no tiene ninguna limitación a su legitimación para disponer. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ese promitente enajenante venda el bien, va a operar este artículo 17. Ese comprador va a venir y va a tomar la posición del promitente enajenante y va a quedar en ese contrato con los mismos derechos y obligaciones que tenía su vendedor. ¿Tá? Y esto no lo invento yo, lo dice el artículo 17, que por favor, Brun, te voy a pedir que lo leas. La ejecución en la enajenación o traslación a terceros del bien prometido en la enajenación se entenderá implícitamente comprendida la transferencia de los derechos y obligaciones establecidos en la promesa. Los créditos hipotecarios constituidos con posterioridad a la inscripción vigente de la promesa acuerdan prioridad en los saldos impagos del precio en el momento en que se notifique al adquirente la acción deducida. Perfecto. Pero queda claro, o sea, está este instituto también en protección de la trascendencia y de la finalidad que tiene esta ley. O sea, no es que esté prohibida, por ejemplo, la enajenación del bien inmueble para quien es el propietario, pero lo que sucede es que en ese momento se produce una cesión legal del contrato, de todo el contrato, la parte activa y la parte pasiva. Después vamos a tener otra cosa que es el problema de cuando, por ejemplo, un promitente adquirente quiere ceder a otro esa calidad suya de promitente adquirente. Entonces ingresa otro promitente adquirente, pero, o sea, ahí no es lo mismo, porque eso no es una cesión de contrato, sino que esa es una cesión de crédito. Capaz que se va a entender mejor cuando nosotros lleguemos a explicar el fenómeno de la cesión de crédito. Bueno, acá me adelanté, como ustedes ven, este tema de las cláusulas nulas ya lo vimos, porque ya tuvimos oportunidad de leer el artículo 5, y acá es donde yo siempre digo eso que ya dije, que este es un tema, una ley que protege a la parte débil. El tema del título perfecto, de nuevo, reitero, el título perfecto está en el artículo 1 y está en el artículo 33. El enajenante se obliga a transferir el dominio y en la promesa, y eso lo dice el 33, en la promesa se entiende implícita la condición resolutoria si los títulos no fueran perfectos. Eso lo dice expresamente el artículo 33. Por lo tanto, acá la cláusula de título perfecto, como ya les dije, hace al tipo negocial. Legitimación para disponer del enajenante. ¿Tá? Evidentemente que acá, como veíamos en la compraventa, la legitimación para disponer no tenía incidencia en la compraventa en el negocio obligacional y solo en el negocio dispositivo. Pero acá, en este contrato, así como está legislado, incide esta legitimación para disponer en el negocio obligacional, porque evidentemente acá, como está implícita y hace al tipo negocial la cláusula de título perfecto,
hay una causal de incumplimiento que permite solicitar la resolución del contrato conforme al artículo 33. Si el promitente enajenante no es propietario, el promitente adquirente tiene en su poder la posibilidad de pedir la resolución de ese contrato por incumplimiento de la obligación del promitente enajenante de hacer la transferencia del dominio, porque no lo puede hacer si no es propietario. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Si no está la legitimación para disponer del enajenante, como dice ahí, la ausencia impide la producción del efecto real en un doble sentido. Entonces, ¿qué pasa? Suponete que el promitente enajenante no era propietario, igual se va y se inscribe en el registro. Aunque se inscriba en el registro, este derecho real menor que catalogamos como de garantía del promitente adquirente no van a ser, porque no pueden hacer en la medida en que promitente enajenante no era titular de ese bien inmueble. Y además no puede transferirse el dominio al adquirente, pero se acuerdan de aquella norma que habíamos visto del artículo 775, inciso segundo, que era aquella de la posibilidad de que con justo título y buena fe se podía abreviar el título para abreviar el término para la prescripción. ¿Se acuerda que lo veíamos también en compraventa? Pero básicamente se aplica el principio de legitimidad. Nadie puede transferir más derechos de los que tiene, y por eso acá esta legitimación para disponer es relevante, no solo en el negocio dispositivo, que es la tradición, sino que también lo es en el negocio obligacional, que es la propia promesa, porque el promitente enajenante tiene como una de sus obligaciones, de acuerdo al tipo negocial, la obligación de hacer la transferencia de la propiedad. Bueno, la capacidad es la capacidad para contratar. Yo acá les relaté un caso, que no los quiero marear con esto. Dani, Oviedo, ¿tenés alguna pregunta? Pregunta. Sí, perdón. Es de lo que explicó recién porque no sé si terminé de entenderlo, perdón. Sé que estoy lento hoy. De qué es lo que sucede entonces cuando se produce una promesa de enajenación de inmuebles por parte de alguien que no es el propietario. Lo que dice ahí. Tenés, la ausencia impide la producción del efecto real en un doble sentido, como dice ahí. Aunque se inscriba el derecho real del promitente adquirente, no nace, porque no tenía legitimación para disponer el promitente enajenante, y además no se puede transferir el dominio al adquirente, ¿tá? A pesar de que, como vimos en compraventa, puede tener, ¿te acuerdas cuando yo decía, la tradición entonces no produce ningún efecto? Y decir, bueno, no, el efecto principal, que es que no se transfiere la propiedad, no lo va a producir. Pero podría haber alguna abreviación de los términos de prescripción, concretamente 775, inciso 2. Ah, Que en eso o estoy sea que volviendo a lo que ya vimos en compraventa. lo que le quedaría sería una acción por el incumplimiento contractual contra el que vendió no siendo dueño. Esa la tiene de entrada y la tiene de pique, que no la tiene en la compraventa, salvo que se haya pactado la cláusula de título perfecto. Acá, como el título perfecto está en el propio tipo negocial, el promitente adquirente ya tiene una acción por incumplimiento contra el promitente enajenante. De entrada, porque hay un incumplimiento en la medida en que él no puede asumir la obligación de transferir la propiedad si él no es propietario, si no tiene legitimación para disponer. Bien, gracias. De nada. Capacidad para contratar. Este es un caso que a mí me interesó plantearlo, pero no los quiero marear demasiado. Este era un caso donde en realidad había madre y padre que eran titulares de un bien, ¿tá? Resulta que el padre se muere, heredan 5 hijos, y del otro lado está la madre, que es titular de la otra mitad del bien. Pero ¿qué pasa? La madre, todos los hijos son menores, hace una promesa de enajenación de inmuebles a plazos. Por su mitad no hay problema. El problema es que promete vender en representación de sus hijos. ¿Tá? Entonces ahí se plantea toda una discusión, porque ¿qué pasa? Los hijos tenían entre sí una diferencia de 14 años entre el mayor y el más chico. Entonces, ¿qué pasa con esa parte en que la madre actuó en representación y no tenía venia judicial? Entonces se plantea la cuestión de una nulidad relativa
Pero mirá vos todo el lío que se arma. Resulta que se empiezan a dejar estar y viene, mirá quién vino, el promitente adquirente, aquel famoso que yo les digo que puede pedir una acción de ejecución forzada de la transferencia de la propiedad. Acá los hijos se quisieron oponer y quisieron decir que no correspondía porque la madre no había pedido la venia y que estaba disponiendo de los bienes de ellos y yo qué sé. Entonces ahí pasaron dos cosas. Una, que se dijo que todos estos hijos formaban un litisconsorcio necesario. Eso se dijo en una sentencia, lo cual fue un error, porque no es un litisconsorcio necesario. Cada cual está planteando por su propia parte. Y lo otro es hasta qué momento esos 5 hijos podían reclamar la nulidad relativa. Entonces, ¿qué pasó? Que se dejaron estar y querían, como decían que era necesario, querían hacer correr el término de la nulidad desde que el último de los hijos llegó a la mayoría de edad, el más chiquito. Y eso está mal, porque son plazos independientes. Cada uno de ellos tiene una protección. O sea, cada uno le corre desde que va llegando a su mayoría de edad. O sea, si no, al mayor de todo lo protegemos 14 años más, porque es 14 años mayor que el más chico, lo cual es un disparate. O 18, ponele. Lo cierto es que todo eso era una especie de disparate, pero además, para colmo de males, los mandaron a que tenían que ir a hacer una acción ordinaria. Cuando van a hacer la acción ordinaria, incluso ya habían pasado más de 4 años desde que había llegado a la mayoría de edad el último. Entonces, en definitiva, la sentencia que me tocó a mí, que yo era la juez letrada, en definitiva, en ese caso, dije, perdón, acá no se puede invocar ningún tipo de nulidad porque ninguno, o sea, no ya ni el mayor, ni siquiera el menor, porque ya desde que el menor llegó a la mayoría de edad ya pasaron más de 4 años, que es lo que ustedes recuerdan que es el tiempo que hay para reclamar por nulidad relativa para las personas que se les da esa posibilidad. Entonces, es un caso interesante, pero bueno, no los quiero aburrir con esto. Oviedo. Y profesora, ¿por qué en ese caso se considera nulidad y no venta de cosa ajena? No, porque no es un problema de venta de cosa ajena, porque acá la madre no vendió ninguna cosa ajena. Primero, la madre por su mitad del bien vendió claramente y ella era la dueña. Con relación al tema de los hijos, la madre actúa en representación, ¿te acordás? 271, pero sin la venia. Entonces no es un problema de venta de cosa ajena, es un problema de insuficiencia porque no está completo. ¿Te acordás cuando veíamos el problema de que para representar solo se puede hacer por el representante, que en este caso solo la madre, porque el padre se murió, porque por eso era que los hijos eran dueños también de la otra mitad, ¿no? Que le daban al padre. La madre no pide la venia y entonces allí lo que dice la doctrina, ¿te acordás? Es que ahí hay un problema por el cual ese negocio, en ese aspecto, tiene una nulidad relativa. O sea, hay una nulidad relativa que, como es relativa, los interesados, que son esos hijos, la pueden invocar. Y la pueden invocar cuando llegan a la mayoría de edad. Lo que pasa es que desde que llegan a la mayoría de edad, les corre un plazo de 4 años máximo para hacerlo. Y en este caso se termina, después de toda esta vuelta, porque ellos primero se excepcionaron en el juicio ese de ejecución forzada, en que el promitente adquirente estaba pidiendo a un juez que se escriturara. Ellos opusieron la excepción de decir, esto es parcialmente nulo. Entonces ahí fue donde dijeron todos esos disparates, que había un litisconsorcio necesario, que incidenter tantum no se podía, que en definitiva tenían que ir esos hijos a hacer una acción ordinaria de nulidad. Y como pasó todo ese tiempo, cuando llegan con la acción ordinaria de nulidad, resulta que ninguno estaba dentro del término de 4 años a partir de haber llegado a la mayoría de edad, ni siquiera el más chico. Y yo, que fue la que estuve en esa oportunidad, les dije, primero, el litisconsorcio no es necesario, es voluntario, pero acá además ninguno está dentro de su plazo de 4 años para poder impugnar la nulidad, por lo tanto, no ha lugar a esta acción. Y supongo yo
que ese pobre promitente adquirente habrá podido ir de nuevo, porque a todo esto al promitente adquirente no se le había hecho la transferencia de la propiedad porque en ese juicio se salió, la jueza de primera instancia, que era una jueza de paz, lo hizo bien. El juez letrado, que era la segunda instancia de la jueza de paz, fue el que salió con todos esos disparates, de que era un litisconsorcio necesario y que tenían que incidir ter tantum no se podía resolver y que tenían que ir a hacer una acción ordinaria de nulidad. Y los mató. Manuel Pereira. No, sí, solo consulta. La madre sí estaba, tenía la potestad justamente de la mitad del bien. Mientras no llegaba el plazo, la madre La madre podía. no tenía ningún plazo de nada. Lo de la No, madre pero, estaba perfecto. El problema no, era pero con la mitad de los hijos. entiendo, digo, pero la madre puede vender la mitad, la parte de ella, si quiere, mientras los hijos no llegaran a la mayoría, o La ser mitad impedido. indivisa, por supuesto. Lo que Ah, pasa es que está, ella no quiso hacer eso. Ella quiso hacer una promesa de todo el bien. De su claro. mitad indivisa, que no había ningún problema, pero Bueno, quiso sí. hacerlo también en representación de sus 5 hijos, que en aquel momento eran menores. Cuando se hace la promesa son menores. Lo que pasa Ujú. es que pasa el tiempo y allá viene el promitente adquirente y dice, bueno, ya está, yo ya pagué, ¿te acordás todo eso que hay que esperar? Que haya pagado la mitad del precio, haya hecho no sé Sí, qué. sí. Viene el promitente adquirente con la acción del 31. Y ahí, lamentablemente, perdón, la jueza de primera instancia le dice, perfecto, yo le doy la razón, no hay problema. Apelan los hijos que habían opuesto la excepción de que la madre no debía haber hecho eso, no estaban de acuerdo, y el, el juez letrado civil, que era la segunda instancia del juzgado de paz, salió con todo eso, dijo que era un litisconsorcio necesario, error, y Ujú. además dijo que incider ter tantum no se podía resolver eso y que entonces estos hijos tenían que ir a hacer una acción ordinaria de nulidad a un juzgado letrado. Ahí es que vienen al juzgado letrado que estaba yo y les digo que no y que no, porque incluso a ese momento ya había terminado el término en que cualquiera de todos, del mayor al menor, podían invocar una nulidad relativa porque ya había pasado más de 4 años desde el momento en que cada uno de ellos, desde el mayor hasta el más chiquito, habían llegado a la mayoría de edad. ¿Y Y, conclusión? y bueno, yo no sé qué pasó, pero supongo yo que ese pobre promitente adquirente, con ese panorama, habrá podido volver de nuevo a pedir su acción y lograr, en definitiva, que se le haga la transferencia de la propiedad. Porque por supuesto que él seguía inscripto, su derecho real menor seguía en pie, nadie lo dejó sin efecto y él tiene que haber podido lograrlo. Para mí tenía que haberlo logrado de entrada, pero bueno, por eso que mi concepto era un error judicial, no se logró. Perfecto. Comentarios aparte. Bueno, seguimos con partes generales de esta ley. ¿Qué pasa con el régimen de los riesgos? ¿Se acuerdan en la compraventa que vinimos hablando de que los riesgos siempre corren para el comprador, que se puede haber obligado a pagar un precio por nada si la cosa perece sin responsabilidad del vendedor? ¿Se acuerdan? Artículo 1557, los riesgos son para el comprador, ¿tá? Pero acá no. En la promesa de enajenación de inmuebles a plazos, el legislador era lógico, ¿no? Quiere beneficiar al promitente adquirente, no le va a dejar el régimen de riesgo de la compraventa, que es matador para el comprador. Que yo siempre les digo, ahí sí que no pasa nada, y es lo que ustedes me están diciendo. Con el régimen de riesgos en la compraventa no pasa nada porque se supone que se puede pactar en contra. Y se pacta un régimen de riesgos distinto. Si no se pacta nada, es que se aplica el 1557. Pero acá ya el propio artículo No se puede. 38 establece un régimen de riesgo favorable al promitente enajenante. O sea, no tiene ni que pactar que los riesgos, que él no tiene que pagar el precio si la cosa perece, sin responsabilidad del promitente enajenante. Temis Marangos. Sí. Profe, ¿puede ser que en la permuta sea el mismo caso? ¿Se da lo Igual, mismo? lo vamos Igual. a ver Está. también. En Ok. la permuta, otra gran diferencia, la permuta es igual a la promesa y distinta de la compraventa, lo vamos a ver también. Una pregunta transversal que se hace muchas veces es cómo es el régimen de riesgos. En la compraventa, ya sabemos, los riesgos los padece el comprador. En la promesa, no.
En la promesa no tiene problema con los riesgos el promitente adquirente porque queda sin efecto, él no tiene que pagar por nada. En la permuta pasa lo mismo. Pasa lo mismo en la compraventa internacional de mercaderías. También el régimen de riesgos no es el del Código Civil para la compraventa. Entonces el tema de los riesgos es, a veces hacemos la pregunta transversal, ¿qué pasa con los riesgos en los distintos contratos? Porque es distinto. Luis, Profesora, buenas noches. En la buenas compraventa noches. se podía pactar en contra de lo estipulado. Acá se puede también pactar que los riesgos vayan para el enajenante, digamos. Pero ¿por qué harías eso? O sea, a vos lo que te importa como promitente adquirente es que no te revienten los riesgos a vos. Y si hay un tema, o sea, si la cosa se exige sin responsabilidad, el enajenante está loco en la vida, o sea, queda sin efecto el contrato. Vamos a leer el 38, por favor. Por favor, leemos el 38 y nos quedamos tranquilos. ¿Qué querés pactarle en contra del 38? Después que lo leas me decís qué le pactarías en contra. Si por caso fortuito o fuerza mayor el enajenante fuese privado del bien objeto de la promesa, se rescindirá el contrato debiendo el enajenante reintegrar el importe de las cuotas pagadas. En caso de privación parcial, el adquirente podrá optar entre la resolución o continuar el compromiso, reduciendo proporcionalmente el precio. Artículo 17 del Código Civil. Divino. Para mí me parece que está precioso. Yo no le pactaría nada distinto. No, me parece que se confundió el compañero, porque justamente es diferente, Luis. Entonces, la profesora había dicho que si el profesional asesoraba bien a su cliente en el caso de compraventa, podía Va a poner una cosa incorporar como una dice este cláusula, artículo. claro. Pero Luis, Igualita acá este no, artículo. acá se protege. ¿Entendés? Luis, no sé si entendió. Sí, Decime sí. de corazón, si no, yo explico de vuelta, ¿eh? No, entendí, sí, entendí. Entonces yo creo que acá está tan bien que esto no precisa tocarle nada. Me parece a mí. Muy bien. Sofía Díaz. Perdón, yo creo que lo que el compañero quería decir es que incluso teniendo en cuenta lo que dice el artículo 38, es que también se puede pactar en lo contrario, no pensando desde la postura del promitente adquirente, sí, del adquirente, sino del enajenante, a favor del ¿Sabés que yo enajenante. creo que no? Yo te voy a contestar que no por el inciso primero del artículo 5, porque yo creo que si vos le estás sacando un beneficio, y esto es claramente un beneficio del promitente adquirente, está yendo contra lo que dice es una cláusula nula. Acordate que el artículo 5 dice que no se puede pactar contra los beneficios que establece la ley. Yo creo que no. Está Claro, perfecto. están Me hablando. parece que no, porque esa es lo lindo que tiene esta norma. ¿Entendés? Claro. La Ahí gracia que estaba la tiene es respuesta. esa. ¿Está? Esa es la gracia que tiene para mí. O sea que yo creo que si alguien, te digo más, en los años que conozco nunca había nadie que se le ocurriera querer hacer esto. Mirá que he visto de todo acá, pero ese tipo de cosas no las he visto. Franco, Profesora, una duda que me surge sobre esta inversión de los riesgos, ¿no? O sea, la racionalidad no teleológica de se esta ley, invierten. Para mí estos son los riesgos como tienen que ser. Yo creo que la inversión está en la compraventa, que me parece un disparate. Que si la cosa bien, perece sin responsabilidad del vendedor, el comprador igual tiene que pagar el precio. ok, Precio ok, por ok. nada. Entonces, o sea, la infelicidad fue de mi parte de utilizar la palabra inversión, pero entonces digámoslo así, el régimen de riesgo es diferente, es diametralmente Sí, opuesto al de la sí, compraventa en el sí, Código Civil. Bien, sí. perfecto. Y es Entonces, más justo. bien, la cuestión es, la racionalidad teleológica de esta ley, si yo la entendí bien, y si su ex ayudante, el señor Payas, estaba en lo correcto, era promover justamente la construcción de inmuebles, ¿no? Para el desarrollo, ¿no? Urbanista de la época, del 1931. Entonces, de alguna forma, Sí, esta pero ley no solo viene. eso, no solo, perdón. No sé si Nico dice eso. El tema es que la gente, yo canto una canción acá, ¿viste esa canción que dice, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Bueno, acá vos tenías los promitentes adquirentes que lo único que te podían ofrecer era Eran su muy débiles. corazón, porque eran débiles y solo tenían el sueldito que cobraban siempre y cuando no los echaran a la miércoles y tuviera que salir a buscar otro trabajo, porque si no tampoco tenían el sueldo. Entonces, con Y ese después quedaban panorama, pelados. esa gente que no tenía un mango,
¿cómo iba a enfrentarse a la posibilidad de tener un terreno y construir y tener su casita? Ahí para mí estaba la idea de protección en esta norma. Ahora, dicho esto, vos seguís con tu razonamiento que debe estar bárbaro, pero que yo te quiero decir que para mí no es solamente fomentar la construcción de que esté todo lleno de grúas moviéndose para un lado y para el otro. No, para mí no era eso, era lo otro. Era el fin social. Una ley absolutamente social. Social. Digamos, te lo mi digo razonamiento no la es. izquierda la hubiera aplaudido con las dos manos así porque es para la gente. Esa ley nunca nada más para la gente y a favor de la gente. Y Claro. a los terratenientes le dejamos, bueno, perdón, está bien. Yo te respeto, vos seguís siendo el dueño, pero mirá que cuando te pagó el 50%, te hizo 40% de mejora, te hace un juicio y te hace que vos le hagas la transferencia de la propiedad. Pero seguí con tu intervención, que no te quiero interrumpir. No, o sea, ya respondió a mi pregunta, digamos. Hay por detrás otro interés que es más de tipo social y que es compatible también con la Totalmente. época. Te juro que sí. Yo si fuese legislador, yo creo que hubiese discutido más lo que yo entiendo que sería una inversión de riesgo, pero eso ya es diferente, ¿sí? Así que, pero le agradezco por la respuesta. ¿Sí? No, yo lo que creo, y yo me parece que si fuéramos a hacer si se fuera a modificar el Código Civil alguna vez, yo sigo sin entender cuál es el por qué los riesgos en la compraventa son los que son. ¿Por qué no podemos tener un sistema más justo como lo tuvimos en la permuta, que está en el mismo código ahí al lado, y es parecidísima a la compraventa, ya lo vamos a ver? ¿Y qué le pasó a Narvaja? ¿Por qué la compraventa le dio con un palo al comprador y en la permuta no? Ponele. Seguimos. Título hábil. O sea, claramente esta promesa de enajenación de inmuebles a plazo es un título hábil, obviamente, y Gamarra dice que eso es así, aunque no se inscriba igualmente, título hábil en el sentido en que luego con la tradición se produce el efecto real de la transferencia de la propiedad. Bueno, ahí había doctrina que no estaba de acuerdo con esto, pero hay algunas cosas que vamos a ir manejando y acá es donde vamos a empezar a ver la evolución y cómo vienen algunos artículos del Código General del Proceso a incidir acá. El artículo 62 de la 16.871 dice que la inscripción no convalida los actos y negocios jurídicos nulos ni subsana sus vicios o defectos. El artículo 18, sí, de la ley, dice que las promesas no inscriptas que consten en instrumento público o privado solo producirán acción personal y se rigen por el derecho común. Esta era aquella discusión que yo les conté de qué significa esto de los derechos personales y de hasta qué punto esto se puede llevar a un juzgado a pedir una ejecución forzada donde se pueda eventualmente ir contra el consentimiento de las partes. Pero resulta que vino el Código General del Proceso y trajo algunas normas, por ejemplo, el artículo 367, que habla de la posibilidad de ejecutar una promesa que no está inscripta. Y después tenemos el artículo 397 y el 398, que incluso permiten ejecutar promesas que no estén inscriptas. ¿Tá? Yo acá lo transcribí en estas láminas, si no me equivoco. Por ejemplo, el 367. ¿Se acuerdan dónde están los procesos monitorios? ¿Se acuerdan que el otro día leíamos el 366, que era el del pacto comisorio? Bueno, ahora dice 367. Escrituración forzada, se los leo yo. Es el proceso. ¿Se acuerdan que en el pacto comisorio decía el pacto comisorio es el proceso? Bueno, acá la escrituración forzada, yo te lo llevo un poco más, ¿no? Que me diga que una escrituración forzada es un proceso, no me parece tan mal. Lo que sí me parecía mal es cuando lo decía para el pacto comisorio, porque para mí el pacto comisorio no es un proceso, es una cláusula resolutoria expresa. Pero dejando eso de lado, acá dice, escrituración forzada es el proceso en el que se demanda el cumplimiento de la obligación de escriturar establecida en las promesas de enajenación de inmuebles a plazos o equivalentes o de casas de comercio inscritas en los registros respectivos y procede a disponerla si se justifican por el actor las exigencias de hecho y de derecho requeridas al efecto. El mismo procedimiento se seguirá para el otorgamiento de reglamento con propiedad, yo qué sé. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasó?
Yo les conté, había doctrina que decía, antes de esto, que la voluntad era incoercible, que cuando el contrato era un contrato de promesa no se podía ejecutar forzadamente. Bueno, acá vino el legislador y chan chan, terminó con el tema y todos aquellos que decían otra cosa dijeron, bueno, ahora lo dice el legislador. Gamarra toda la vida dijo que ya cuando había un consentimiento expresado en un contrato, no, ese es el 367, lo que está ahí. Lo que está ahí es el 367. Bueno, no sé, capaz que es un resumen. Bueno, capaz que es un resumen, perdóname, Brun, capaz que es un resumen porque hay cosas que no me interesan. Yo resalto, ¿dice alguna cosa que sea Se contraria a modificó en eso? el año 88 un poco la redacción. Puede El ser, que usted puede tiene ser. ahora es la redacción nueva, pero en esencia dice lo mismo. La nueva redacción no dice ¿Puede es ser el que en el proceso 14, en el 13 se cambió también? ¿En el en el 13? 88. No, el 88 es el código. El código es del 88, Johnny. El Código General del Proceso es de 1988, entra en vigencia en 1989. Sí, pero Para mí era lo que digo es, el 367 que dice que es el proceso es el artículo anterior que se modificó en el año 88. Después en el año 2013 entró la 19090. ¿Y esa qué dice? ¿Dice muy distinto? No, el actual dice lo mismo. Cuando se demanda el cumplimiento, lo único que lo dice es la primera parte, es el proceso en el que se demanda el cumplimiento. Directamente dice cuando se demanda el cumplimiento de la Cuando obligación se de efectuar. demanda. Le sacó lo El del tema de la proceso. redacción. Muy bien. O sea que acá peor. Porque acá el legislador le sacó lo del proceso y no lo sacó en el 366. Ese no cambió. Por eso te digo, te querés Está morir. al revés. Bueno, no importa. Con todo respeto a los procesalistas, mis estimados amigos. Bien, sigo. El otro que me interesa. 397. Sí. Sí, sígame, Brum. Por interrumpir. No pasa nada. Sigo. 397. Acá en el 397 es más específico porque acá se va a hablar sigo en el Código General del Proceso, ¿no? Que espero que yo no lo haya copiado de la redacción anterior, pero no cambia mucho porque estas cosas no están eliminadas. En todo caso puede cambiar alguna palabra. Habla de cuándo una obligación de dar se va a ejecutar, ¿tá? Una obligación de dar que viene contenida en una sentencia de condena. Entonces dice, 3971, para ejecutar una sentencia que condene a dar alguna cosa que se halla en el patrimonio del deudor, el tribunal dispondrá mandamiento de desapoderamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Eso dice 397.1. El 397.2, de resultar imposible la ejecución en especie, se procederá a la ejecución por el precio de la cosa y los daños y perjuicios causados, los que se liquidarán por el procedimiento del 378. ¿Tá? Porque podría ser que se ordene dar una cosa y la cosa se quemó, no sé, se perdió, o la robaron, yo qué sé. Ahora, y viene el 398. Este es el non plus ultra, porque el punto 4, dice, si la sentencia condenaria a escritura pública, o sea que puede haber una sentencia que condene a escriturar, y en su caso efectuar la tradición de una cosa, se procederá conforme a lo dispuesto en ordenar primero. Vencido el plazo, el tribunal otorgará de oficio la escritura y en su caso efectuará la tradición. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que a partir de todas estas normas que trajo el Código General del Proceso, ya no se discutió más el hecho de cómo es el problema del consentimiento en los procesos de ejecución. Entonces, vuelvo para atrás. Promesa inscripta o incluso promesa no inscripta, porque si hay una sentencia de condena, ni siquiera hay que fijarse si está inscripta o no está inscripta. Y eso es lo trascendente que yo les quería comentar. Saneamiento. Me quedan 3 minutos, 2 minutos. ¿Qué pasa con el saneamiento? ¿Qué pasa con el saneamiento? Acá, gracias a Dios, y van a estar todos felices, se aplica sin problema ninguno la normativa que estudiamos en el contrato de compraventa en lo referente a las prestaciones de transferencia del dominio, entrega de la cosa, pago del precio. ¿Tá? Entonces, ¿por qué viene acá esto? Y sobre todo la norma que se aplica es esta famosa de los 6 meses, ¿se acuerdan? Que cuentan desde la entrega del bien. ¿Tá?
Y voy a terminar con esto de la magia de las palabras. Y en 1 minuto o en 2 explico lo de la magia de las palabras que nos dice el profesor Blenquio. Hasta acá estudiamos el contrato. La reunión que viene vamos a hablar de la parte dinámica y al final vamos a ver permuta, porque me da perfecto el tiempo para hacer las dos cosas. ¿Por qué Blenquio habla de la magia de las palabras? Porque él dice, ¿qué diferencia hay entre la promesa de enajenación de inmuebles a plazo y la compraventa? Blenquio dice, solo la magia de las palabras. Si yo les digo, hago un contrato donde yo digo, te vendo, y el otro dice yo, te compro, te vendo, te compro, eso es una compraventa. Ahora, si yo te digo, te prometo vender, y el otro me dice, y yo te prometo comprar, por un precio determinado, y estamos determinando a la cosa, y vamos a suponer que la cosa es un inmueble. Ahí, como dice Blenquio, la magia de las palabras. Solo porque en vez de decir te vendo, te compro, yo te digo, te prometo vender, te prometo comprar, y ponemos el precio y ponemos el bien, se va a aplicar este régimen de la ley 8733 y no el régimen del Código Civil. Con todas las ventajas que tiene esto, con la solemnidad alternativa, porque si fuera un inmueble y estamos en el Código Civil, si no hay escritura pública, el contrato es absolutamente nulo. Le falta un requisito de solemnidad. Acá no, acá yo puedo tener una solemnidad alternativa, puedo tener un documento privado con firma certificada y está protocolizado y todo eso. Estimadísimos, siendo las 22 horas, me despido de todos ustedes deseándoles lo mejor y nos vamos a encontrar el miércoles próximo con la parte dinámica de la ley y con permuta. Terminado esto, vemos permuta. ¿Miércoles o lunes? Gracias. Gracias, profesor. Hoy es lunes. Gracias, hasta miércoles. profe. Gracias por la Hoy es clase. lunes, El nos vemos miércoles. el Hoy es miércoles. lunes, sí, 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 está, estoy mal yo. Profe. Estoy mal yo. Bueno, Profe. gracias, chao, chao.